Buena, ¿cómo están? Soy Chintek de Nunta y el día de hoy les quería recomendar películas de directores muy famosos, pero que no tuvieron un buen recibimiento en la crítica, no les fue bien en la taquilla o que no fueron reconocidas en Occidente. Y para más mal que bien, es donde están las grandes distribuidoras de cine a nivel mundial, el cine de industria que todos conocemos. Y ahora, sin más introducción, comencemos con 5 películas de directores famosos infravaloradas, según yo. Luego del estreno de la famosa película Pulp Fiction, en 1994, Tarantino gozaba de mucha fama y éxito, y es entonces cuando, tratando de incursionar en diversos géneros, decide hacer una película de Blaxploitation. Para poner en contexto, el Blaxploitation es un género de cine B, que se hizo muy popular en Estados Unidos a comienzos de la década de los 70, y que se caracterizaría principalmente por incluir personas afroamericanas en películas de género exploitation. ¿Pero qué sería eso? La palabra refiere a películas que trataban temas moralmente cuestionables para un público más conservador, mezclando mucha violencia, erotismo, drogas, con algún género que estuviera a la moda, como el terror. Algunos ejemplos de este género son Blácula, Cleopatra Jones y Foxy Brown. Quentin Tarantino's Jackie Brown. Interpretada por Pam Grier, una famosa actriz dentro del género, Jackie Brown es una azafata que necesita dinero y se involucra con un mafioso llamado Ordell Roy, que es Samuel Jackson, en el contrabando de drogas. Al ser descubierta y encarcelada por la policía, les plantea colaborar con ellos para atrapar a Robbie, a la vez que le dice a Robbie que fingirá colaborar con la policía para que hagan el traspaso de dinero más grande de sus vidas. La película es muy interesante como homenaje al género, pero también es muy entretenida por la trama, donde todo es muy turbio y uno no sabe qué esperar de los personajes. Además, para mí tiene uno de los besos más incómodos, pero espectaculares que he visto en el cine. Fue una película muy criticada por los fanáticos de Tarantino y le fue mal en la taquilla por tener un ritmo más lento, distinto al de otras películas del director, y también porque es mucho menos violenta. Pero a mí me parece una de las películas más interesantes de Tarantino y que justamente ese ritmo un poco más lento es muy atrapante y uno se va metiendo mucho en la historia. Entonces me parece que está injustamente infravalorada. Así que por eso la recomiendo. La segunda película que quería recomendar es Following de 1998, que es la primera película de Christopher Nolan, grabada con una cámara de 16 mm y con apenas $6.000. Following cuenta la historia de un escritor frustrado que decide seguir gente en la calle para ver si esto le ayuda de inspiración para escribir. En esto, una de las personas que sigue lo increpa y se presenta como Cobb, un ladrón de hogares deshabitados, que lo invita a acompañarlo en su adrenalínica aventura, robando objetos curiosos y comiendo y bebiendo de las casas a las que entran antes de que lleguen sus dueños. La película, como es costumbre en Nolan, tiene muchos giros inesperados y una trama que se vuelve cada vez más compleja, pero se va desarrollando de una forma muy entretenida. Se nota que es una obra de muy bajo presupuesto porque fue exclusivamente grabada con rollo de 16 mm y de blanco y negro. Pero aún así no logra presentar elementos muy interesantes como la narrativa que tiene la cámara y los diálogos que tienen los personajes que están siempre llenos de misterio. Haciendo una historia sobre todo muy bien contada, pero que no es muy conocida, como su segunda película por ejemplo, que es Memento. Y por eso recomiendo Following. Y hablando de películas primerizas, otra película que no es muy conocida, pero que siempre me ha parecido una genialidad de genialidades, es Mean Street, de 1973, dirigida por Martin Scorsese. Scorsese, antes de realizar esta película, había realizado dos del género exploitation, del que habíamos estado hablando antes. Estas son Who's That Knocking at My Door y Boxcar Bertha. Esta última para la productora de cine B de Roger Corman. Corman motivaba a Scorsese a que realizara películas taquillas de bajo presupuesto, analizando qué era lo que era más popular en ese momento. Es por eso que le recomienda que su nuevo proyecto sea un Blaxploitation, género que justamente en ese momento estaba de moda. Pero Scorsese justo en esos años
se había hecho amigos de un grupo de cineastas jóvenes, entre los que estaban Steven Spielberg, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, George Lucas y el actor y director John Cassavetes. Este último le aconseja a Scorsese que deje de hacer películas del género de exploitation al considerarlas vacías y que se dedique a hacer una película suya, contando su historia. Es por eso que Scorsese busca financiamiento y logra hacer su primera película 100% con su estilo, Mean Street, en la que actúa Harvey Keitel, que ya había actuado con él, y un joven Robert De Niro recomendado por su amigo Brian De Palma, lo que le marcaría el inicio de una larga data de películas en que colaboran el actor y el director. Mean Street cuenta la historia de Charlie, Harvey Keitel, que es un joven italoamericano que intenta ascender en la mafia, mientras trata de salvar el pellejo a su amigo Johnny Boy, que es Robert De Niro. Johnny Boy le debe plata a todo el mundo, entre ellos a muchos matones de la mafia. Y tiene una actitud muy complicada, se ríe en la cara de los mafiosos, lo que va complicando la tarea de Charlie, quien intenta ayudarlo sin éxito. La película tiene un ritmo en que se cuenta que es muy interesante y es muy fácil empatizar con los personajes, especialmente con Charlie, que es muy religioso y lo persigue una culpa muy fuerte de no poder ayudar a su amigo. En la estética se destaca el uso del color para lograr encauzar las emociones, como este rojo que es muy efervescente, y una cámara en movimiento y plano secuencia que le proporciona una gran fluidez a la película, destacando las peleas y escenas violentas. Y hablando de Martin Scorsese y tratando de darle una continuidad al video, este dijo que su película favorita del género de reconstrucción histórica y su película favorita de Stanley Kubrick es Barry Lyndon. Y esta es la película con la que quería seguir, que es una verdadera obra maestra. Muy alabada por la crítica, pero que no tuvo éxito en la taquilla, y no se volvió tan conocida como las otras películas del director neoyorquino. Kubrick venía de realizar La Naranja Mecánica cuando quiso hacer Barry Lyndon, una película de época basada en la novela La suerte de Barry Lyndon, de William Makepeace Thackeray, de 1844. Redmond Barry es un joven irlandés que luego supuestamente asesinar a su contrincante en un duelo por amor, decide huir de su ciudad, se alista en el ejército británico y comienza unas largas aventuras que incluyen cambiar de ejército, de trabajo e intentar conseguir el ascenso social como sea en la segunda mitad del siglo XVIII. La película se divide en dos partes, la primera llamada de cómo Redmond Barry adquirió el renombre y título de Barry Lyndon. Esta parte está bien tirada hacia la comedia y una aventura que podría considerarse bien alegre, y tiene una segunda parte que se llama donde se narran los infortunios y desgracias que acontecieron a Barry Lyndon. Y esta está más tirada al drama y muestra la caída del héroe. Es muy interesante cómo estos dos tonos argumentales se entremezclan y calzan perfectamente mostrando las dos fortunas, pero también dos caras de la condición humana en esta historia de ascenso y descenso. Estéticamente hay mucho que destacar, como los vestuarios, los colores y sobre todo el uso de la fotografía, en el que se puede ver un curioso uso del zoom, que busca darle a la escena una angulación de telefoto, darle cierta estructura plana al cuadro simulando pinturas de la época. Kubrick también usó lentes increíblemente luminosos, grabando por ejemplo la icónica escena de las velas, en que no existió iluminación artificial. En esta se utilizó una modificación de una cámara Mitchell y lentes 6 de focal 50 mm y de abertura f0.7. Y eso hoy en día sigue siendo el uso de una cámara y un lente demasiado especializado y prácticamente imposible de conseguir de forma convencional. Y por si acaso, cuando hablo de la apertura del lente, es esto, y mientras más pequeño es el número, más abierto y más luz entra. Es por eso que 0.7 es algo realmente importante y muy luminoso. Y la última película de la que quería hablar es otra película de un director que también combina mucho los tonos argumentales, del director de Parásitos, la primera película no anglo que ganó el Oscar a la mejor película y que también ganó la Palma de Oro, Bong Joon-ho. Era 2005 cuando este director realizó su segunda película, Salinui Chueok, o Memorias de un asesino, basado en una obra teatral de Kim Kwang-rin que cuenta la historia del primer asesino en serie en la historia de Corea del Sur.
En un pequeño pueblo rural comienzan a aparecer cuerpos de mujeres brutalmente asesinadas por un asesino en serie. Dos detectives locales y sin mucha experiencia con este tipo de situaciones comienzan a investigar sin ningún resultado, por lo que llega al pueblo un detective desde Seúl, con métodos capitalinos y muy distintos, lo que provocará ciertos roces en una investigación que también está contra el tiempo. La trama de esta película se desarrolla de forma muy gradual y como que avanza y retrocede y es muy tensa y frustrante. En aspectos técnicos, su uso del color y la luz para ambientar emociones y conflictos de los personajes es muy interesante. Pero lo más interesante que tiene esta película es el uso de los espacios dentro del cuadro y los movimientos de la cámara que son muy escasos, pero muy calculados, para distribuir distintos balances en el cuadro, en base a los cuerpos y los movimientos de los personajes. Es una historia muy interesante de contar una historia principal y una subhistoria a través del uso del espacio que la primera vez que la vi a mí me rompió la cabeza porque no entendía cómo alguien podía ser tan genio. Y bueno, esta es una película no muy conocida ni valorada en Occidente porque la industria principalmente gringa no le da espacio a este tipo de películas que vienen de otros continentes. Pero para mí es súper interesante de ver y no queda atrás de Parásito en la calidad de la película, por lo que la recomiendo mucho. Ah, y también actúa Song Kang-ho como uno de los detectives, quien se hizo conocido por actuar de Ki-taek, el papá de la familia en Parásitos, pero que en verdad es toda una celebridad dentro de Corea del Sur. Y esas serían las recomendaciones que les quería traer hoy. Si les gustó el video, denle like y sobre todo por favor suscríbanse para que este proyecto vaya creciendo. Compártalo con sus personas estimadas y comenten qué les pareció este video, si es que han visto alguna de estas películas o hay algún tema, película del que les gustaría que hablara. Y eso, nos vemos en el siguiente video.